amigos del Poder de la Noticia? Me complace pues presentar al presidente de la Coparmex en Puebla, Rubén Furlón Martínez. ¿Cómo está? Muy bien, Arlet, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias por recibirnos en esta sala de presidentes que, bueno, pues es emblemática para ustedes, para la Coparmex. Y bueno, con muchos temas por platicar, por decirles a la audiencia y por saber qué está haciendo la Coparmex. Y en uno de esos temas, presidente, si me permites iniciar, pues es la participación ciudadana. Sin la participación ciudadana, pues no se podría seguir con las cuestiones sociales, ¿no? El fin de semana hubo las elecciones en México y en Coahuila. ¿Cómo ves esta participación? Mira, Arlet, en Coparmex nos gusta pensar que somos también una escuela de ciudadanía, independientemente de ser un ecosistema empresarial, un sindicato patronal, somos una escuela de ciudadanía. A final de cuentas, la sociedad organizada es el único contrapeso real que existe actualmente a cualquier gobierno. La única manera en la que vamos a lograr que los gobiernos de cualquier partido y de cualquier nivel tomen decisiones enfocadas en beneficios, en el beneficio de la sociedad, es a través de contrapesos. Y la sociedad organizada es el contrapeso natural, es el contrapeso legítimo. Y ahí es donde nosotros entramos como una organización más de la sociedad civil. Nosotros creemos que lo que pasó este fin de semana en el país con el tema electoral nos deja claras dos cosas. En primer lugar, el INE funciona y funciona bien y hay que cuidarlo. Y en la medida en que los ciudadanos cuidemos nuestras instituciones, vamos a ser más fuertes y vamos a tener más posibilidades de salir adelante. Entonces, pero el otro tema es que nos está faltando, estamos quedando mucho a deber los ciudadanos. El salir a votar, el participar electoralmente es una conquista. Hoy en día los jóvenes ya nos recuerdan cómo eran antes las elecciones. Un partido, una persona elegía y esa persona era decidía quién quedaba y nosotros nos quedábamos nada más viendo cómo pasaba todo. Y tuvimos una décadas y años increíblemente tristes, ¿no?, en esta participación social y las consecuencias que le dejaron a la sociedad en cuestión de pobreza, en cuestión de marginación, de falta de derechos, todo. Todavía lo seguimos padeciendo. Afortunadamente la sociedad le dimos la vuelta, lo empujamos sociedades, empujamos organizaciones, instituciones que nos han permitido ir recuperando poco a poco nuestros derechos. Pero ahora pareciera que otra vez se nos está olvidando ser ciudadanos, se nos está olvidando que está en nuestras manos defender estas instituciones y hacer que cumplan su labor. Y su labor en este caso fue organizar unas elecciones que ahora sí, gane quien gane, el que obtuvo más votos, fueron impecables en ese aspecto, con algunos detalles mínimos. Presidente, y precisamente, ¿qué está haciendo la Coparmex dentro de sus atribuciones pues, para empujar este tema ciudadano y también para incidir de manera positiva pues, en la sociedad? Bueno, trabajamos desde diferentes líneas. En primer lugar, somos una organización ciudadana. Cuando nosotros tenemos algún posicionamiento o presionamos o empujamos o nos acercamos a los distintos actores políticos, lo hacemos defendiendo nuestros intereses legítimos que tenemos como ciudadanos, como sector, como iniciativa privada. Eso es por un lado. Por otro lado, tratamos también de que los ciudadanos puedan contar con organizaciones como la nuestra para también defender algunos otros derechos. Cuando hablamos de los intereses legítimos de la iniciativa privada, son intereses legítimos de la mayoría de la sociedad. Porque cuando nos involucramos en temas como de salud, ¿qué hace la Coparmex metiéndose en temas de salud, por ejemplo? Oye, nuestros colaboradores necesitan un servicio, una atención médica de calidad, una atención médica que les permita estar más tranquilos, más seguros, atender sus responsabilidades, cuidar a sus familias. Cuando hablamos de la inseguridad, pues evidentemente, ¿no? Todos padecemos de inseguridad, no discrimina a nadie de ningún sector de la sociedad. Hemos visto casos increíbles de violencia en contra de las personas en niveles socioeconómicos más desprotegidos hasta los más altos. Entonces son temas que impactan a toda la ciudadanía. Nosotros nos involucramos en ellos, presionando, empujando, proponiendo iniciativas, ¿no?, sumándonos a las que ya existen, organizándonos con otros colectivos, con otras instituciones para defender las causas. Entonces, desde Coparmex, independientemente de cuidar los intereses de la empresa, del sector privado, hay que entender que el sector privado y las empresas somos todos. En México y en la mayor parte del mundo, pero en México especial, el 99% de las empresas son MIPYMES. Hablamos de ustedes, o sea, ustedes emprendedores que crean un proyecto y viven de él y generan empleos. Ustedes son empresarios. Luego la sociedad piensa que el empresario es
los superempresarios que conocemos y que salen todo el día en las noticias, pero los empresarios en México somos micro, pequeños y medianos. Entonces, por eso el sector empresarial es social, por eso es ciudadano, y por eso las acciones que tenemos desde la parte de injerencia directa con los organismos de la sociedad política, de los gobiernos, hasta el tema de capacitación, de organización, de proyectos productivos. Entonces, en toda esta construcción, toda esta participación nos lleva, desde nuestra perspectiva, a tener una sociedad más participativa, a una sociedad más ciudadanizada. Y más representativa, ¿no? Claro. Oye, y en todo este tema, presidente, yo también te quisiera preguntar, pues, ¿cómo ves las inversiones que están en nuestro estado? ¿Hay inversiones? ¿Cómo va caminando ese tema? Mira, es un tema complejo porque desafortunadamente Puebla también se ve contaminada por toda la situación que hay en el país. México no está siendo receptor de grandes inversiones. Vemos algunos proyectos aislados, como ahora que Tesla llamó muchísimo la atención, pero principalmente vemos reinversión de utilidades de empresas que ya existen. Nos cuesta trabajo ver llegar nuevas empresas. Tiene muchas causas, ¿no? Las causas son multifactoriales, pero recientemente estuvimos en España en una misión empresarial por parte de Coparmex y hablábamos con posibles inversionistas europeos, cómo nos veían en México en general y Puebla en particular. Y nosotros teníamos la percepción de que quizás el tema más importante para ellos, para decidir o no sus inversiones en México, era la seguridad o la inseguridad en este caso. Y claro que es importante, claro que afecta mucho nuestra imagen y afecta, por ejemplo, de manera clara cómo se diseñan las inversiones en México, pero ellos nos explicaban que para el europeo, para el inversionista europeo, para la empresa europea, la inseguridad es un costo, no es un impedimento como tal. Entonces lo suman a sus costos, deciden si somos más atractivos o menos atractivos que otro lugar, pero se suma. Lo que es un tema muy delicado es el Estado de Derecho y la debilidad de nuestras instituciones. Eso definitivamente sí inhibe la inversión. Definitivamente los tiene viendo qué está pasando, qué pasa con la Suprema Corte, qué pasa con el INAI, qué pasa con el INE, qué pasa con todas las instituciones que están encargadas de salvaguardar nuestros derechos en sí, qué pasa con el Estado de Derecho en sí. Entonces, ese es un problema que le afecta a todo el país y entonces evidentemente los estados sufrimos estas consecuencias. Ahora, los estados tenemos condiciones específicas, ¿no? Dada nuestra ubicación geográfica, dado nuestro potencial o nuestras propias vocaciones que tenemos. Puebla le costó mucho trabajo reactivarse después de la crisis de la pandemia. Afortunadamente, más que a otros estados, ¿no? Vimos estados que reaccionaron incluso Tlaxcala, por ejemplo, reaccionó muy bien después de la pandemia. Claro, es más pequeño, pero se reactivó mucho más rápido. A Puebla le costó trabajo. Afortunadamente tenemos un sector privado muy vibrante, una industria muy fuerte que fue empujando y se ha logrado ir reactivando. Pero definitivamente la caída que tuvimos como receptor de inversión ha sido tremenda, ¿no? Estábamos por ahí del quinto lugar y las últimas mediciones estaban en 15. Apenas escuchaba algún spot por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Economía, donde hablaba que habíamos recuperado algunos lugares. Estamos revisando la información, sería muy bueno que así fuera, nos daría mucho gusto y estamos revisando todo esto. Pero definitivamente tenemos el problema que se ve en todo el país, pero también tenemos por otro lado la infraestructura que hemos construido a lo largo de los años, las cadenas de producción tan importantes, las industrias muy claras, los clústeres que ahora se están proponiendo, que deberían de ponernos en una situación en la que pudiéramos aprovechar el nearshoring, por ejemplo, ¿no? Y todos esos recursos sí, que tienen, ¿no? Claro. ¿Necesitamos invertirle más? Sí. Hay otro tema, por ejemplo, ahora con esto que hablas de la inversión. Se anunció una inversión muy importante en distintos proyectos en el Estado, recientemente el 5 de mayo, cuando vino el presidente. Y nosotros hablábamos en una rueda de prensa sobre que nos extrañaba que no hubiera proyectos muy enfocados a la atracción de inversión. Claro que toda la inversión pública mejora las condiciones y facilita, por supuesto. Pero nos extrañaba, por ejemplo, que no hubiera un proyecto específico o un recurso específico para parques industriales. Ahorita vamos a ir al parque que nos comentabas hace rato. Pero creemos que ese tipo de proyectos, de inversiones, también orientados especialmente a la atracción de inversión, son necesarios. Y precisamente hablando de esas inversiones, el gobierno del estado anunció pues la creación de un parque industrial en San Martín, Texmelucan. ¿Cómo ve ese tema? ¿Puede darse este corredor industrial? ¿Qué haría falta? ¿Qué es lo que usted ve en este tema? Bueno, de entrada lo veo muy positivo.
Esta noticia necesitamos más de este tipo de noticias, ¿no? Este tipo de anuncios, este tipo de información de donde nos dicen que van a invertir en este parque industrial. Necesitamos más parques industriales, necesitamos parques industriales con vocación, perfectamente desarrollados, y esta noticia me parece. Platicando un poco con Canacintra, con mi amigo Luis Espinosa, pues él nos comentaba que ve muy positiva esta noticia y que, por supuesto, piensa que es posible y que es factible perfectamente que esto se lleve a cabo. Pero sí hay las condiciones. Definitivamente. Mira, si no las hay, deberíamos de crearlas. Estamos revisando más a fondo qué implica, hasta dónde está buscando y dónde necesitamos nosotros aplicarnos más como iniciativa privada, pero si no hay las condiciones, deberíamos de crearlas. Este tipo de acciones debemos de fortalecerlas. Precisamente como iniciativa privada, presidente, quisiera yo preguntarle en qué otros municipios se pudiera dar este mismo tema. Bueno, pues esta zona pues es muy dada a la industria, pero ¿en qué otros temas se puede explotar más lo que tiene Puebla? Pues yo creo que la agroindustria la agroindustria tiene un potencial muy importante en el estado. Yo creo que ahí también podríamos aportar mucho. El tema de la educación y el enlace que puede darse con la industria es muy importante. Nosotros tenemos un proyecto en Coparmex desde el año pasado, a partir de un summit de innovación y emprendimiento que hicimos con la UAP, en el cual descubrimos, o la conclusión más importante era que no hay una vinculación lo suficientemente fuerte entre la investigación y la empresa. No hablemos de las universidades como tal, sino de la investigación de manera específica. Para que el desarrollo de nuevas y mejores empresas se dé, necesitamos investigación. Entonces, a partir de ahí hemos trabajado en una vinculación importante entre los investigadores que están en las distintas universidades y empresas de distintos giros. Y lo que estamos tratando es de fortalecer estos vínculos y que eso nos ayude a potencializar y a descubrir las distintas vocaciones que tiene el Estado. Porque hay cosas que luego no las tenemos tanto en el radar, ¿no? Estamos muy enfocados al tema automotriz, por ejemplo, ¿no? Que claro que es importante, es un súper tractor económico para el Estado, pero tenemos que descubrir otras vocaciones, ¿no? Tenemos que ir encontrándolas y creo que esto se hace a base de la vinculación y del trabajo conjunto entre los distintos actores. Y también con los embajadores que ha traído la Sí, Coparmex. fíjate que eso ha sido muy interesante, el tema de los embajadores. Es que Coparmex es un ecosistema muy potente a nivel nacional, un ecosistema empresarial, y nos permite tener acercamientos con muchísimos actores relevantes. Y definitivamente las embajadas tienen un potencial enorme, porque ellos son al final de cuentas los ojos, los oídos, el primer lugar donde puedes acercarte para tener contactos y vínculos importantes con los países. Siempre tenemos como no la costumbre, sino la práctica de cuando queremos invertir en otro país o queremos buscar inversión acá, vamos hacia allá, empezamos a buscar oportunidades o acercarnos con quien conocemos. Cuando tenemos un ecosistema potentísimo que es Coparmex, que es el mismo Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, los organismos que lo componemos, para tener acciones mucho más efectivas. Y nutrir, ¿no? Todos estos proyectos en beneficio del Estado. Claro, porque al final de cuentas cualquier acción que tengamos en este sentido y que derive al final en una inversión o en la llegada de una empresa pequeña, mediana, no importa, siempre va a impactar nuestra economía, ¿no? Escuchaba yo una estadística apenas de que si tú quieres abrir una empresa que genere 400 empleos, a lo mejor te lleva 3 años. Pero abrir 100 empresas que generen 4 empleos cada una, a lo mejor te lleva 6 meses. Entonces tenemos también que ir actuando en diferentes líneas. Por un lado, exigir o tratar de que la Secretaría de Economía se enfoque en estas grandes empresas, pero nos ayude también a crear las condiciones para que también nosotros podamos traer empresas un poco más pequeñas, medianas, pero que también impactan fuertemente en la economía. Oye, precisamente, presidente, para ir cerrando esta entrevista, tú me comentabas que el 99% pues son pymes. MIPYMES. ¿Cuál es el consejo que les das a estos empresarios o quien quiera emprender un negocio para que viva estas empresas? Porque también nos daban a conocer en anteriores entrevistas que muchas de ellas solamente el primer año de vida tienen y posteriormente pues declinan. ¿Cuál es el consejo que les das a estas personas que quieren emprender algún tipo de negocio? Bueno, si lo que quieren es emprender, que se preparen. Dejemos de romantizar el emprendimiento. Sí requiere de mucha voluntad, requiere de muchas ganas, requiere de mucho corazón, de mucha pasión, pero también de conocimiento.
necesitan estar preparados, necesitan estar preparados en finanzas, necesitan estar preparados en comercialización, necesitan estar preparados en canales de distribución, en administración. No solo se trata de hacer algo que me gusta, sino tenemos que hacerlo bien. Hoy en día la competencia es feroz. En la medida en que estén preparados van a tener mayores posibilidades. Pero si ya pertenecen, si ya son MIPYMES, si ya son micro, pequeñas o medianas empresas, lo mejor es buscar alianzas. Acercarse a otras empresas, acercarse a organizaciones de la sociedad civil, como podría ser la Coparmex, como podría ser Canaco, como podría ser Canacintra, como podría ser CEMIC, dependiendo de tu giro, Canirac, y buscar el apoyo en estas organizaciones. A final de cuentas, nuestra labor es fortalecer el ecosistema empresarial para que las empresas prosperen. Y las MIPYMES pueden encontrar mucha información, pueden encontrar capacitación, pueden encontrar aliados, proveedores, socios en estas organizaciones, porque a eso nos dedicamos. Necesitamos crecer todos juntos. Entonces, el consejo es, si apenas vas a lanzarte al emprendimiento, hazlo preparado. Nunca vas a estar 100% listo, hay que tener valor y echarse al agua, aunque no sepas qué tan hondo es el lago, pero sí tienes que saber nadar. Y si ya estás emprendiendo, si ya tienes un negocio que está ahí caminando y te está costando mucho trabajo, acércate a las organizaciones que van de acuerdo a tu segmento. Ve qué hay en ellas, qué te pueden ofrecer, qué alianzas, qué aliados, qué conocimiento hay ahí listo para ser aprovechado. Oye, presidente, ya para cerrar. Pues mira, primero que nada agradecerte tu tiempo, agradecer la oportunidad de poderme dirigir a tu audiencia y pues invitar a la ciudadanía a hacer eso, a ser ciudadanos, a tomar la responsabilidad que nos toca por estar en esta ciudad, por estar en este estado, por estar en este país. Necesitamos hacernos cargo, necesitamos participar en todo y necesitamos hacer valer nuestros derechos. Viene un proceso muy importante el próximo año. No nada más basta levantarnos temprano el día de la elección y salir a votar. Hay que informarnos con anticipación, hay que conocer las propuestas de nuestros candidatos, de cualquier partido, de cualquier corriente política. Tenemos que conocerlos a todos para después ser capaces de exigirles que cumplan. Si nada más pensamos que con salir a votar alcanza, no alcanza. Tenemos que hacer trabajo previo, hay que informarnos. Coparmex es una organización muy política, pero apartidista. No estamos a favor ni en contra de ninguna corriente, de ningún partido, y tenemos que ser capaces de dialogar con todos. Y para eso tenemos que serlo informados. Y como ciudadanos deberíamos ser igual. Deberíamos ser capaces de escuchar a todos, discernir, decidir y luego exigir. Pues muchas gracias, presidente. Hombre, gracias a ti. Él es Rubén Furlón Martínez, presidente de la Coparmex aquí en Puebla, y yo soy Arlette de la Torre. Les agradezco que nos estén siguiendo en esta entrevista. Nos estamos viendo y escuchando en algún otro punto de nuestro estado. Bye.